Ana Agulló, periodista de Toro TV, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, Rebeca, ¿tú qué tal? Muy bien, encantada de tenerte con nosotros. Los temas son, bueno, es que estos días está siendo una vorágine de noticias en la que no paran. Totalmente. Yo comentaba además al principio del programa que estoy ya un poco cansada, la verdad, de comentar que si la barbaridad que dice Ángela Rodríguez Pam, que si otra barbaridad por otro lado que dice Irene Montero, la obsesión que tienen ahora mismo con el sexo, pero claro, es la semana de la mujer, ¿no? Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8M, y no nos queda otra que hablar de ello. Tú como mujer, ¿cómo estás viendo todo esto? Bueno, dividido desde el año pasado, que ya quedó clarísimo esas dos convocantes que había. Por un lado estaba la comisión de 8M que presidía, que abanderaba Irene Montero, y luego por otro el movimiento feminista madrileño. Entonces, mientras que por un lado unas reivindican cómo han hecho tanto daño a ese feminismo clásico en el que lo que se reivindicaba era que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres a nivel ya legal, que tuvieran voz y voto y que se les tomara en serio, vemos como por otro lado el Ministerio de Igualdad, estas últimas leyes que abandera, es esa autodeterminación del género. Entonces, al final, las feministas clásicas no entienden cómo pueden, después de tantos años, estar intentando de alguna forma machacar, ¿no?, lo que era el significado de mujer, porque al final esa autodeterminación de género, si por la mañana puede ser una cosa y por la tarde otra, se acaba difuminando exactamente lo que es el hombre y lo que es la mujer. O sea, es como la cola que se mueve, el gato que se mueve todo el rato la cola, porque al final es volver a lo mismo. Tú te apercibes una cosa u otra, pero al final, ¿qué es ser hombre o mujer?, ¿no? Que llega siempre como a lo mismo. Y al final hablan de dos temas. Bueno, el año pasado ya hubo conflictos y este año se verá agravado por esa ley trans. Dos temas puntualmente en los que no están de acuerdo son el tema de la prostitución, en el que a lo mejor el feminismo más radical lo abandera como el empoderamiento de la mujer, mientras que el feminismo clásico dice que no, que eso es algo que cosifica y que además está de alguna forma pues agrediendo sexualmente a la mujer, sobre todo porque suele ser mucho por trata de mujeres, estas pues al final se encuentran en esa desagradable situación. Y por otro lado, la ley trans, esa autodeterminación de género, como indicado, en la que obviamente lo que están viendo es que los propios derechos de las mujeres, que lo reivindicaban también el año pasado en el 8M, que mujer no es sentirse, ¿no?, sino que se nace y que hay que luchar para que al final tengas el mismo valor en determinados aspectos de la vida que los hombres. Valor al nivel en el que ellas hablan del sentido de en empresas, en cargos directivos, en los que a lo mejor se puede pensar o todavía hay un sistema más conservador en el que no suele haber mujeres, o cuando hay una mujer pues es un poco más, ¿no?, choca verlo. Pero esa ley de paridad también habría que tocarla en otro momento. Eso te iba a decir, digo, no sé a ti qué te parece esto de la ley de paridad. Tú tienes trabajo ahora mismo, eres periodista, trabajas en una televisión, en Toro TV, ¿estás ahí por que se está cumpliendo una cuota? No, yo de hecho además, tenía ese derecho ya, o sea, como que al final he llegado a donde estoy porque me lo he currado, o sea, me lo he currado, he estudiado y las oportunidades te surgen porque te has puesto en ellas, o sea, en ese camino para poder conseguirlas. Y yo creo que la paridad incluso no la respeta ni el propio gobierno, porque tenemos en consideración que el 36% del Consejo de Ministros, de las ministras, son mujeres. Entonces no estarían llegando ni a ese 40 que han exigido, 40-60, ¿no? Pero porque lo traspasan. Pero sí que es verdad que yo creo que intentar imponer esto tanto a nivel del sistema privado como público en 5 años, y de hecho creo que han sido hasta el año 2026 y 2028 para el sector público le dan esos 2 años más. Yo creo que es algo que tiene que surgir de los propios trabajos que eligen las mujeres y de lo que te nace hacer, porque al final con la paridad lo que se está haciendo es un poco un flaco favor el decir, bueno, es que aquí tiene que haber sí o sí, esta cuota tiene que estar recogida por una mujer o por un hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos a valorar esa meritocracia, ese trabajo, ese esfuerzo, el saber hacer las cosas? Yo creo que todas las empresas lo que persiguen es eficiencia y buenos resultados, independientemente de quién lo esté efectuando, ¿no? Sea hombre o mujer. Y es que además, o sea, a mí la sensación que me da esta ley es que, pues eso, que nos quieren dar una limosna a las mujeres, que prácticamente nos tratan como si fuéramos discapacitadas e incapaces, ¿no?, valga la redundancia, de no conseguir por nuestro propio pie pues el objetivo al que queramos llegar, ¿no? Fíjate que es una cosa curiosa, además que yo creo que es algo que es de nacimiento, o sea, esto no es una cosa de
feminista machista, es que las mujeres tenemos unos intereses y los hombres suelen tener otros. Esto me refiero al ejemplo que yo conozco más cercano en el mundo del periodismo. O sea, periodistas que se dedican a la política, hay muchas menos mujeres que hombres. Y esto no creo que sea una cuestión de machismo o feminismo, sino que hay una realidad, y es que a las mujeres generalmente, y esto es así, ahora me dirán machista, tal, bueno, a las mujeres generalmente les interesa mucho menos la política, y hay muchos problemas en televisión y en los medios de comunicación por conseguir, por ejemplo, a mujeres tertulianas que vayan a hablar de política. Claro, ya si las queremos que sean conservadoras y que no sean de izquierdas, ya estamos pidiendo un imposible. Pero por eso esa ley de paridad es un 60-40, porque saben que hay determinadas profesiones que las eligen las mujeres o los hombres. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es un flaco favor a la mujer el tener, el querer imponer cuotas en los sitios, porque es como si te estuviesen diciendo, bueno, como tú aquí sola no podías llegar, te vamos a dar una cuota para que llegues. No, mira, yo no necesito cuotas. Yo quiero hacer bien mi trabajo, quiero quiero que se me valore, pero por lo que he hecho, no porque sea una mujer. O deje de serlo el día de mañana, a lo mejor. Ahora ya sabemos que ahora hoy puedo ser mujer, mañana hombre, eso está claro. Además que es verdad que luego, por otro lado, las feministas muchas veces se argumentan que existe esa brecha salarial, ¿no? Cuando, por otro lado, es algo que es ilegal. Es decir, si tú te enteras que en tu empresa hay un hombre que en tu mismo puesto de trabajo, por el hecho de ser hombre, le están pagando más que a ti, esto lo puedes denunciar, o sea, porque no es legal. Es que está en el Estatuto de los Trabajadores recogido. Entonces, claro, al final, yo también creo que es un poco por la situación. Queramos verlo o no, la realidad que vivimos, o por lo menos a nivel más cercano, es que si un matrimonio empieza a tener cargas familiares, quien se suele quedar, pero yo creo que es por una decisión mutua de ambos, es la mujer, pero por el cuidado, pero que si a lo mejor ellos en ese matrimonio o en esa pareja, de hecho, o como sea, deciden hacer lo contrario o que cuide el padre, yo creo que es algo que el Estado siempre intenta meterse en todos los aspectos de nuestra vida, y son decisiones que se van tomando un poco por las necesidades del momento y por lo que quiere cada uno, por lo que busca cada pareja. Hay mujeres que una vez tienen el instinto maternal, yo tengo amigas que dicen, es que me quedaría en casa con mi hijo. Porque me apetece. Es porque me apetece. No tengo que darle explicaciones ni a Irene Montero, ni a Yolanda Díaz, ni a nadie. O sea, me apetece y a lo mejor luego dentro de 5 años me vuelve a apetecer reincorporarme en el trabajo. Y yo creo que ahí es donde se penaliza. Porque obviamente todo el mundo, o sea, si tú tienes un contrato laboral, no te van a discriminar por ser mujer o hombre. Es que eso es totalmente anticonstitucional, va en contra de todo, se le cae el pelo a la empresa. O sea, es como algo que te intentan vender que yo creo que en la práctica no ocurre. Y si vemos que en determinados puestos más a nivel de gestión o más directivos hay menos mujeres, porque al final sí que ocurre, yo creo que en muchas ocasiones es por eso, porque dentro de las cargas familiares la mujer es la que ha decidido en esos casos quedarse en casa. Claro. Que por mucho que te intenten como sociedad intentar vender otra idea de vida, otra forma de pensar, yo creo que eso es cada uno a nivel personal, por lo que ha vivido en casa, por la educación que ha tenido, por todo. Yo creo que somos distintos en varios aspectos, y creo que ese es uno de ellos, y el que la mujer... Y también la elección de las carreras, ¿no? Claro. Porque ahora pues está cambiando un poco la cosa, pero por ejemplo pues los hombres desde antes elegían otro tipo de carreras que son las que llevaban más a puestos directivos, y las mujeres elegían otro tipo de carreras. Sí. No que no las dejaran entrar, porque aquí también lo que dice Podemos es que bueno, que una mujer iba a estudiar una ingeniería o no sé, una carrera de ese estilo, y les decían en la puerta de la universidad, no, es que como eres mujer tú no puedes estudiar esta carrera. No, eso no ha sido así desde hace ya bastantes décadas. O sea que... Sobre todo porque yo creo que llevar este debate político en la actualidad es totalmente absurdo. Yo entiendo que este debate lo tuvieran a lo mejor pues mi abuela o mi madre en su época o en aquel momento, pero ahora... Pero si tenemos todo de disponibilidad, de hecho, incluso a veces esa preferencia de decir, bueno, le voy a echar morro a determinadas cosas, pero no sé, yo creo que... Ahora desde luego, y ahora más con la ley trans, sí. O sea, ahora sí que vamos, le van a poder echar morro, no solo las mujeres, sino los hombres. Bueno, con todo esto, para cerrar este asunto, entiendo que no vas a ir mañana a las movilizaciones del 8M. Yo es que, claro, como hay esa división, mañana a ver qué va a pasar ahí, porque el año pasado, por lo menos, había en 2 convocatorias en 2 puntos diferentes. Este año salen del mismo punto. El año pasado ya hubo un rifirrafe por esos activistas que se posicionaron antes de que empezara la manifestación en contra de las antiprostitución, porque no querían las que iban en contra de aquellas que querían abolir la prostitución, y también con respecto a la ley de autodeterminación de género. Entonces hubo ese choque, y este año entiendo que si se hace en el mismo momento, con una diferencia además creo que es solo de media hora entre la salida de una convocatoria y otra, va a estar un poco complicado. Y de hecho además te podría dar otro dato.
Con respecto a la asistencia, porque el 8M es que se ha quedado muy lejos ese lema de Unidas, Libres y Feministas que abanderaba Irene Montero en el año 2020, o incluso en el año 2018 el lema de Juntas Somos Más. En el año 2019 la delegación del Gobierno databa que, sobre todo en la capital, que es finales donde van a ser las manifestaciones mañana más importantes o representativas, 350.000 asistentes. En el año 2020, 120.000. Luego, obviamente, el año de pandemia, y en el año 2022 otras 120.000. O sea, ha ido creciendo, y yo creo que es por esa división, porque al final, ¿dónde queda? ¿Se politiza todo? Otra vez ya ha dicho el PP ahora en esta votación de la ley del solo sí, así que a ver cómo queda, que iba a ir contra, se iba a posicionar mañana con las convocatorias de las feministas de Madrid, o sea, es la segunda convocatoria, no la de Irene Montero. Entonces ya al final, si Irene Montero va a unas y el PP va a otras, ya te tienes que posicionar políticamente cuando abanderaban que no lo querían hacer. Que así. lo del PP me parece raro. De hecho, bueno, yo ya lo anunciaba ayer que nosotros sí que vamos a ir a la manifestación, no porque le apoyemos, sino porque vamos a ir para luego poder contar a los espectadores lo que ha ocurrido allí. Pero me parece muy llamativo que el PP acuda a una manifestación que es la del Movimiento Feminista de Madrid, que es en contra de la ley trans del gobierno, pero también en contra del gobierno que ellas llaman neoliberal de la Comunidad de Madrid. O sea, habrá que ver ahí qué es lo que ocurre también con los del PP. Es que de hecho en estas nuevas manifestaciones también se ha exigido la dimisión de Irene Montero. Luego los puntos que sí que tienen en común pues son el aborto, le reclama lo que tú decías, hacer frente a esa brecha salarial, que es lo que iba a indicar, que tampoco, o sea, a nivel legal no existe. Luego en el papel ellas siguen denunciando que sí, o la condena de la violencia de género. Entonces tienen puntos en común que también estarían abanderando los partidos, que tienen que tener en cuenta. Claro, podemos saber qué es lo que ocurre mañana. Hemos hablado un ratillo del 8 de marzo, pero hay una noticia que esta mañana me contabas, que también se han hecho eco algunos medios, y es que hay un juez que ha obligado a un hombre a pagar 200.000 euros a su exmujer por el cuidado de sus hijos, pero ojo, durante los 25 años que vivieron casados. Sí, o sea, entiendo que estaban los dos cuidando, o sea, tanto la madre como el padre. Claro, aquí lo que ha ocurrido es que ellos se casaron en el 95, y entonces, acto seguido, firmaron la separación de bienes, porque aquí en España, por ejemplo, por defecto tenemos el sistema de gananciales, menos en algunas comunidades autónomas que tienen su derecho foral, y entonces ahí pues rigen la separación de bienes en vez de gananciales. Pero ellos firman la separación de bienes, y después de casarse, él empieza a generar, ¿no? Empieza a tener varios negocios, empieza a expandirse, abre varios gimnasios en varias localidades de Jaén y en Málaga. Luego también tiene otra empresa como de construcción, se acaba comprando una finca de olivos, o sea, genera mucho patrimonio. Y ella al final, en ese desarrollo profesional que tiene el marido, decide quedarse en casa para cuidar a sus hijos, a sus dos hijas. Entonces ahora ella decide que ya no aguanta más la situación, o bueno, por lo que sea, deciden los dos divorciarse, y el juez lo que ha estimado, porque ella lo ha pedido así, una compensación para el cuidado, como que han valorado el trabajo que haya hecho esa mujer doméstico, que ha hecho ella doméstico durante esos 25 años, así como el cuidado de los hijos. Es decir, se ha hecho una especie de compensación como si hubieses contratado a una trabajadora del hogar. Entonces, han calculado el salario mínimo interprofesional que le hubiera correspondido durante esos 25 años, y han hecho esa suma, porque luego, por otra parte, el marido también tiene que pagar la compensación, las pensiones alimenticias a los hijos. Y luego, eso va aparte. Aparte, claro, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la indemnización. ¿Por qué? Porque esto se rige en dos artículos. Es decir, está primero el Código Civil, que rige por el artículo, lo tengo aquí apuntado, que el exacto no me lo sé, el 1478, que establece que los cónyuges tienen que contribuir al sostenimiento de las cargas de la familia. Entonces, en base a ese artículo, lo que está diciendo el juez es, vale, como uno de los padres el que se ha quedado a cuidar ese cuidado tanto doméstico de la casa como de los hijos, ese trabajo doméstico se computa como cargas de sostenimiento de la familia. Y aquí, a excepción de que haya un convenio, el juez decide ese importe. ¿En función de qué? De los requisitos económicos que tenga esa familia. Porque por otro lado está luego la separación de bienes, que en teoría la mujer, por eso en el divorcio, ella lo denuncia, porque no le quedaría nada más que los bienes que tuviese en cotitularidad. Claro. No los que tenga el marido, que son todos los que derivan del negocio.
Entonces, cuando ocurre esto, el juez decide indemnizarla por esas cargas, más luego la pensión compensatoria de alimentos a los hijos, más una compensación a la mujer, porque es otro tipo de compensación que se hace a los niños, pues se incluye también a la madre de los menores, que en este caso son 2 años, 500 euros, o sea, es un total de 12.000 euros. O sea, que aparte de esos 204.000 euros, los 12.000 euros más la pensión alimenticia a los niños, que asciende al mes a 1.000. Madre mía, pues le ha salido, oye, Sí. le ha salido bien el negocio, quieras que no, o sea, 200.000 euros después ya de haberse divorciado, porque además esto lo pidió Sí. después de que se firmara Claro. el divorcio, claro, que fue cuando dijo, oye, que yo estaba Esto- cuidando a los niños durante 25 años, ¿no? O sea, Sí. los niños están ya crecididos, por cierto, ¿no? Sí, los niños tienen pues 14 y 20 años, el Ujú. matrimonio es de... Sí, 14 y 20 años. Entonces, ella pide esa separación de divorcio, de hecho, esa denuncia interpuesta después de la separación en el año 2020. Y desde entonces, pues el juez ha hecho las estimaciones. La abogada ha calculado el salario en función a eso, al mínimo interprofesional de cada año que hubiese, indicando que, bueno, que mientras lo que hacía el marido era crecer profesionalmente, la mujer no pudo, porque Ujú. tenía que cuidar a cargo de los niños para que el marido, pudiera hacer ese patrimonio. Pero claro, esto es muy subjetivo, porque aquí habría que entrar a lo mejor en un primer momento, pues, qué decidieron en el matrimonio, si ella estaba de acuerdo o no, es decir, Claro. o qué tipo de carrera profesional tenía, o a lo mejor es que tampoco le apetecía. Y luego también esto, como es en función de los requisitos económicos que tengan, pues al fin y al cabo esa familia, o ese, en este caso el marido, el exmarido, hay sentencias que son muy dispares, porque luego nos encontramos otra, por ejemplo, en Galicia, en el que la Audiencia Provincial de Pontevedra le condenó a pagar al exmarido una compensación de 34.000 euros por 34 años de matrimonio y 3 hijas. Entonces, aquí vemos cómo esa diferencia que hace la jurisprudencia entre una familia y otra, simplemente por el hecho de que a lo Según el mejor... patrimonio que tenga el exmarido, ¿no? Entonces, En este caso. aquí tampoco hay mucha igualdad. Pues no, parece que no. La verdad que increíble y bueno, un caso por lo menos a señalar y curioso. Sí. Muchísimas gracias, Ana Agullo, por ¿Nada? estar estos minutillos con nosotros en la segunda dosis. Te esperamos pronto y te seguimos también por el toro. Muchas gracias. Espero volver, vamos, cuando me digáis. Gracias, Ana. Hasta la próxima.